¿Cómo estáis? A ver. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante y que tiene ya relación con lo primero que hemos estado viendo en la primera clase del training. A ver. Genial. Las personas que ya os vais conectando, me podéis ir comentando aquí en el chat si habéis visto la primera clase del training ya, qué os ha parecido, mientras yo termino de colocar esto. ¿Y desde dónde estáis siguiendo? Costa Nuri desde Lisboa, súper bien. Además, hoy vamos a tener una invitada súper especial para poder hablar de todas estas cositas. Así que va a estar muy chulo, muy chulo. Voy a ir poniendo los auriculares para poder luego hablar cómodo. Ok, decidme, ¿habéis visto la primera clase del training? ¿Qué os ha parecido? ¿Se la has visto? Si aún no la has visto, cuéntame, ¿tienes intención de verla? Ana, sí, vista, de Segovia, de Madrid, Girona. ¿La habéis visto de Alicante? Genial, Noelia. ¿Y habéis participado? ¿Habéis hecho la tarea? ¿Habéis hecho lo que os pedíamos al final? Ana, oye, estoy en Asturias. Vas cambiando, suena bien eso. Yo hoy estoy súper enganchada desde Chozas de Canales, Toledo. Wow, a tope. Hola, Elena. Primera clase hecha desde Vizcaya, genial. Manuela, portuguesa y Jerez de la Frontera. Creo que habíamos hablado. Me suena eso. Primera clase genial. Las de core también, has visto todo. También hechas las tareas, la tarea hecha bien, eso es, genial. Te sigo desde Galicia, hice la tarea, hice los ejercicios. Raro en mí, Deo Martínez. Deo, a saber de qué nombre es. No he tenido tiempo, espero esto ayude. Ana, pues si no tienes tiempo es una clase cortita, va a durar menos que lo que dura este directo, seguro, ¿vale? Así que te animo a que le eches un ojo. ¿Por qué? Porque mañana vamos a liberar ya la segunda clase, la clase 2, ¿vale? Y en la segunda clase, si has visto la primera, tiene todo mucho más sentido, evidentemente. Así que, bueno, ahí lo tienes. Yo te lo dejo ahí. Prefiero que veas la clase a que estés ahora aquí, pero si puedes hacer las dos cosas, pues genial. Tarea feita, maravilloso. Belkis desde Suiza, genial. Claudia de Varna. Sí, ¿verdad? Ya hemos hablado. Genial. De Olinda. A ver. Todos deseando seguir devorando nuevos contenidos. Bien. Nombre portugués, vale. Ok, pues familia, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy vamos a darle una vuelta a la utilidad práctica, la aplicación de todos estos conocimientos de anatomía en biomecánica a una situación real. Ya no tanto el genérico de, oye, podemos aplicar de verdad la anatomía y la biomecánica a la práctica de yoga, no, o qué bien viene poder entender tu cuerpo. Todo esto es como, es verdad, ¿vale? Pero es muy genérico. Hoy vamos a ver cómo se lleva todo esto, que es más técnico, que en principio, pues, si no estás familiarizado, puede sonar un poco complejo, ¿vale? Cuando no tienes ni idea, pues es normal. Y esto que parece que, bueno, ¿cómo se encaja? Porque, ¿qué haces? Afirmas de forma absoluta algo y ya está. No puedes, si me haces esta postura está mal, si haces esta postura está bien, o este movimiento es bueno, o este movimiento es malo. La tendencia, por lo general, es caer en esto, ¿vale? Es caer en, entonces, cuando me pasa esto, no hago eso, y ya está. Y son simplismos que nos ayudan a llegar a un sitio que no es el que queremos llegar por norma general. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación en la que tenemos que adaptar una práctica a otra persona o a ti para conseguir algo concreto, no tiene mucho sentido utilizar un manual de instrucciones general, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que poder adaptarlo de verdad y eso no es adaptar, ¿vale? Eso es caer en afirmaciones que en la mayoría de casos van a estar erróneas porque están basados en un modelo ideal que no es tu cuerpo, ni es tu caso, ni es tu situación, ni es tu día, ¿vale? Así que tenemos que tener todo esto en cuenta. Dicho esto, cuando estemos hablando de aplicar todo esto a una situación concreta, a un caso concreto,
entonces tendremos que valorar algunas pautas, tendremos que entender un poco cómo hacerlo. En la EBI, en la especialización de biomecánica del yoga, es lo que hacemos literalmente, ¿vale? Hacemos todo orientado a poder llegar a abordar un caso concreto de cualquier persona que tengas delante, o tuyo, ¿vale? De quien sea, de forma lo más adaptada a esa persona posible, de forma lo más eficiente posible. Y eficiente significa invertir el menor tiempo posible y el menor esfuerzo posible, que no significa que sea poco, ¿vale? Pero no hace falta invertir el doble de tiempo de lo realmente necesario si no es la situación, evidentemente. Así que intentamos invertir el menor tiempo posible, ser lo más eficientes posible para conseguir el mejor resultado posible. ¿Ok? Si una persona, por ejemplo, tiene dolor al hacer algún tipo de postura y podemos entender cómo hacerlo para que no tenga esas molestias, ok, pues entonces lo que tendremos que hacer básicamente es adaptar lo máximo posible para que esa persona no esté durante 10 meses sintiendo dolor o trabajando muy lento, si lo puedes hacer en 2, por ejemplo, o en 1, o en una semana, ¿vale? Así que es un poco la idea. Cuando estamos intentando abordar casos concretos, entonces tenemos que tener ciertas pautas en cuenta. Y hoy vamos a poder hablar con una persona que nos puede explicar muy bien sobre todo esto, ¿vale? Y ahora os diré quién es. Pero antes me habéis dicho por aquí que se oye bajito, ¿vale? Si me oís bien, decídmelo, ponedme un pulgar arriba en el chat, porfa. Si se oye bien, se ve bien. Y si no, ¿vale? Si los demás lo oyen bien, pues Ana, sube el volumen, ¿vale? Y listo. Ok, decidme porfa si lo estáis escuchando bien, si está todo correcto a nivel técnico, porfis. Y a ver si yo estoy aquí conectado con esto, sí, ¿vale? Diana, bien, sí. Genial, perfecto, vale, de maravilla. Pues vamos a empezar directamente con esto, ¿vale? Y para no enrollarme yo y soltaros la chapa y ya está, creo que era mucho más interesante que pudiésemos traer a una persona que se dedica constantemente a esto, que está guiando a personas en estas situaciones y que realmente pues ya tiene una experiencia que nos puede aportar bastante. Así que vamos a hablar con Mayalen, ¿vale? Mayalen es tutora de la EBI, de la especialización en biomecánica, es la que está en el día a día ayudando, asesorando sobre estos casos de estudio a los alumnos y ya ha visto delante de sus ojos un montón de estas situaciones, así que nos puede echar una mano súper chula. Y creo que tiene que estar por aquí. Voy a echarle un ojo. A ver. Mayalen, te tengo aquí. Y ya puedes hacer. Deberías estar invitada, Mayalen, puedes aceptar y vas entrando. Mientras. Aquí estoy. Aquí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Dime si se me escucha bien y todo bien. A ver, Si no, se me pongo los a cascos. ver, si yo hablo, ¿se escucha todo bien? Si hablamos a la vez, ¿se escucha bien? A ver, ¿Se me decidme. escucha un poquito de fondo? ¿Quieres ponerte los auriculares, quizás? Me los pongo. Vale. Ok, una cosita más que no he comentado todavía, familia, es que cuando estemos ahora hablando, si tenéis dudas, esto no queremos que sea una charla y ya está, porque si no, pues lo hubiésemos grabado y listo, ¿vale? No tiene mucho sentido. Así que la idea es que estemos con el chat, la idea es que podamos tener feedback. Así que si tienes dudas, pregúntalo por el chat, si hay algo que no entiendes bien, pregúntalo por el chat. Si hay cualquier cosa que quieras comentar, ¿vale? Esto es un poco entre todos. Así es más distendido, más tranquilo y podemos realmente decir cosas que te interesen. ¿Vale? Y si tienes dudas concretas sobre algo concreto tuyo, pues aprovecha y pregunta, que no estamos aquí todos los días. Vale, ¿se me escucha a mí con eco? Habla, Mayelen, por favor. Buenas. A ver si se me escucha ahora mejor. Sí, yo creo que se escucha bien, Sí, ¿vale? ¿verdad? Si veis que se escucha mal, lo vais diciendo, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar. Estoy pendiente, ¿vale? Por el chat, si me decís que se escucha mal. Vamos a comenzar. Mayalen, ¿quieres presentarte un poquito? ¿Quieres contarnos un poco quién eres, a qué te dedicas, más allá de lo que yo acabo de comentar? Bueno, sí, claro. Bueno, voy a introducirme un poquito para todos. ¿Qué vas a decir? ¿Qué voy a decir? Para todos los que no me conozcan, pues sí, soy... empecé siendo tutora de la EBI con todo esto de la especialización, cursé tu especialización y luego pasé a ser la tutora de la EBI
y ahora estoy como eso, pues como profesora en el programa de introducción y demás. Entonces, básicamente, ahora toda mi enseñanza, o sea, estoy totalmente enfocada en la enseñanza del yoga y estoy muy enfocada en todo este tema de la biomecánica, la anatomía adaptada pues a todas las personas, tanto en las clases presenciales que doy como en todas las asesorías o las clases que puedo estar dando pues, dentro de la especialización y el programa de introducción a la EBI. Así que eso podría ser el resumen, mi resumen. Súper. Oye, y para entrar un poco ya en tema, cuando estamos hablando de la anatomía y la biomecánica en general, son cuestiones que a todo el mundo le suena bien. Es como sabemos en general, tenemos una intuición de que algo bueno puede traer. Pero, ¿qué hay que hacer de verdad, o sea, en la realidad, cuando ya estás en la contigo mismo? ¿Qué hay que hacer de verdad que es algo diferente? Ariel, no sé si es tu conexión o la mía, pero ha habido un momento en el cual no te he entendido bien. Si pudieras repetirme, por favor, la pregunta. Claro, sí, sí. Las situaciones, hay muchas, o sea, todo el mundo entendemos que anatomía y la biomecánica son cosas que nos pueden venir bien, pero pasar de la teoría de que todo el mundo hemos leído artículos, visto vídeos, aquí todas las personas que estéis aquí habréis visto contenido mío también, aunque intento que sea práctico, al final es contenido que tienes que llevar luego a la realidad. ¿Qué diferencia hay o cuál es el paso que hay que dar para pasar de leerte un libro muy interesante a esta información realmente no es solo información, sino que se puede aplicar y es útil? O sea, ¿cuál es el paso intermedio? Bueno, realmente lo que pasa es que en los libros de anatomía, antes de cursar yo la especialización contigo, cuando veía un libro de anatomía, simplemente pues te presentaba el asana, digamos, y los músculos que intervenían en ese asana. ¿Qué pasa? Que no entendías, o sea, te podía poner en ese libro pues músculos que se contraen, músculos que se estiran y pues esta articulación tiene pues estos diferentes rangos de movimiento. Pero luego con esa información realmente no sabías muy bien por dónde tirar, no sabías cómo a la hora de ponerte en la esterilla no había un método, digamos, una estructura que a ti te daba un inicio y un final para el entendimiento de cómo podía aplicarse todo esto. Entonces, claro, el saber de forma ordenada cómo funciona cada parte, qué es una articulación, qué supone y sentirlo a medida que tú ibas explicándolo en la especialización, una vez te ponías a practicar, sentir eso que tú ibas diciendo por ti misma es el punto de unión que hace que todo eso tenga sentido, vamos a decir. O sea, una forma estructurada y además sencilla. O sea, la cosa era sencilla, porque tú puedes leer un libro y puedes tener un montón de detalles, puedes ir a lo profundo, pues depende del libro, ¿no? Habrá libros más sencillos, otros libros más profundos, ya, pero de ahí qué es palpable, de ahí qué puedo yo poner en práctica. Pues realmente la metodología que yo fui experimentando en la EBI, conforme tú lo ibas diciendo, yo lo ponía en práctica y eso fue realmente lo que supuso el cambio, el entendimiento del movimiento y no la propia estática, sino ponerse en marcha. Ese fue un punto. Al final esta parte es interesante en el sentido de comprender el concepto de biomecánica, porque realmente es algo que hace un año, apenas un año, nadie hablaba de biomecánica. De hecho, las personas que hablábamos un poco de este tema en general, la mayoría no hablan de biomecánica porque no se entendía y hablaban directamente de anatomía, aunque no es exactamente, no es del todo correcto. Y muchas personas siempre durante, no sé, los últimos 6, 7 años, es cuando yo más he visto todas estas cosas. Se ha hablado mucho de anatomía, de aplicar anatomía, de entender la anatomía, de la lesión, pero al final cuando entiendes solo la anatomía, entiendes las partes del cuerpo, ¿vale? Y entenderlas y conocer las partes del cuerpo está guay, pero necesitas luego
ponerlo en una situación real. Y la realidad es que no están quietos. La realidad es que no es que el músculo está ahí y ya está, sino que ocurren cosas, ¿no? Y todo eso tiene consecuencias. Cuéntanos algún ejemplo, porque tú has visto, asesorando a los alumnos de la EBI y por tu propia experiencia, has visto muchas situaciones, muchos casos reales que en principio pueden parecer complicados y que luego se le van dando pues una a todo esto. Cuéntanos algunos ejemplos y si alguno se te ocurre que pueda ser sencillo, que puedas explicar para que veamos un ejemplo y pues podamos entenderlo de una forma práctica, pues estaría súper bien. Pues desde luego el más sencillo que se me ocurre, y supongo, o sea, supongo que tiene que ver con el hecho de que yo lo he vivido mucho y de que es muy habitual también. Supongo que va por ahí la historia de que siempre me venga a la cabeza más o menos el parecido, pero es que es súper fácil de entender. Y es la historia de cómo ganar rango de movimiento en los músculos isquiotibiales, en los músculos que están detrás del muslo, en la parte posterior del muslo. Realmente podemos hacer, o sea, realmente cuando estamos en el saludo al sol, que habitualmente todos lo practicamos, podemos hacer el saludo al sol poniendo atención a esta parte de nuestro cuerpo para que se vaya estirando, o realmente podemos hacer que el asana, la postura que sirve para poder estirar esto, que es uno de los objetivos de esa postura, es poder estirar esto, no tenga ningún efecto. O sea, hacerlo de forma, con una técnica que realmente te muevas, pero que no obtengas ese beneficio de ella, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que, por ejemplo, una postura como es la uttanasana, como es la pinza, cuando entiendes una técnica, que hay una técnica detrás para que todo eso se dé, claro, las cosas cambian mucho. O sea, entonces es porque te puedes mover y mover y mover y realmente no ver ningún beneficio, no ver ningún efecto de la práctica en ese sentido, ¿sí? En el estiramiento de los isquiotibiales, si nos ponemos ahí. Pero si tú entiendes la técnica, ya no vas a ir a buscar un saludo al sol perfecto. Vas a ir a buscar esa postura que a ti te va ganando movimiento en ese punto concreto. Y luego vas a ir viendo resultados. Supongo que es un ejemplo muy habitual en muchos. Maravilloso, súper. Aquí hay las personas que estéis en el chat, si esto lo vais entendiendo, si os falta algo de información, ¿vale? Pues eso, es ideal si lo vais poniendo y lo podemos resolver. Por ejemplo, mira, Costa Nuri dice que hacerlo es un poco que sencillo, es como mágico, y creo que aquí está un poco la clave. Porque, claro, puedes decir, es que tienes que buscar un movimiento que te permita llevar un poco más, de ganar un poco más de movilidad y no forzarlo y tal. Pero es una cuestión súper extendida, súper habitual pensar, por ejemplo, tengo que esforzarme para conseguir unos resultados concretos. Y esforzarte y forzarte son dos conceptos que están a una línea muy delgada o que están un poco entremezclados incluso. ¿Cómo podríamos plantear esta situación que has dicho? Una forma hiper concreta para que se entienda esa simplificación. Porque claro, o sea, hacerlo sencillo, o sea, tú haces un esfuerzo que es pues el mismo que harías si no lo entiendes, o menor incluso. No es por el esfuerzo que estoy haciendo, sino porque entiendes y vas directamente al grano. O sea, tienes 20 opciones y sabes cuál es la que te va a servir, la que te va a resultar. En el caso de Uttanasana, ¿vale? O Paschimottanasana, son posturas muy similares. ¿Qué cuestión, qué detalle puede ser, por ejemplo, y por qué? O sea, dime un detalle, si puedes decirme, o uno que tú hayas visto en esa situación concreta que pueda servir un montón, y por qué. Muy simple. Por ejemplo, en la pinza en Uttanasana, si tú estás de pie y te vas a plegar, el ir a más, el querer ir a más, el querer plegarte más, el que tu intención sea plegarte por plegarte. O sea, da igual lo que ocurra en el cuerpo porque tú te quieres plegar. Entonces, claro, eso tiene una serie de consecuencias. Si tú sabes una técnica, muy posiblemente vas a bajar menos, pero es que te va a aportar más beneficio, mucho más beneficio. Es que vas a progresar y sobre todo reduces la probabilidad de lesionarte una parte súper importante de tu cuerpo, que es la columna vertebral. Entiendo. Por ejemplo,
¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos hacer la postura de la pinza de Uttanasana, la pinza de pie? ¿Qué tendríamos que hacer para no bajar tanto, pero sí hacerlo más eficiente? Pues primer punto, y que o sea, es un punto básico, pero a veces lo básico está como que no se le da mucha importancia. Parece que cuanto más liosa o contorsionista sea la postura es mejor, pero para nada. Eso, lo básico es muy importante para ir un poquito más allá paso a paso. Y en este caso sería, por ejemplo, la primera base que yo suelo hacer muchísimo y que suelo enseñar mucho es el movimiento de la pelvis. El simple movimiento de la pelvis, el hecho de llevar la posición de la pelvis hacia adelante, en la parte de las crestas ilíacas, la parte de arriba hacia adelante o hacia atrás, es que este simple punto, esa consciencia en ese movimiento, cambia absolutamente la construcción de la postura y el efecto de la postura. Genial, o sea, si podemos entender el movimiento de la pelvis, vamos a conseguir estirar más, aunque bajemos menos. Absolutamente. Así lo descubrí yo. Vale, sí, ¿eh? Sí, fue un Estos son el guala. tipo de cosas que parecen un poco antiintuitivas en principio, ¿no? Porque tú dices, ok, estoy llegando menos, ¿cómo puede ser que me venga mejor? ¿Cómo puede ser que esté ganando flexibilidad? Y ocurre que hay que entender cómo funciona el cuerpo. Primero hay que entender de dónde viene el movimiento, hay que entender ese movimiento hacia qué lo estás orientando, porque qué quieres conseguir, qué consecuencias tiene ese movimiento en otras partes de tu cuerpo, por ejemplo. No hacer una anteversión pélvica, por ejemplo, en Uttanasana, en postura de la pinza de pie, pues te va a hacer que tengas una flexión lumbar mucho más intensa. El estiramiento no va a ir tanto a los isquios, por ejemplo. O sea, si entiendes todo esto, entonces vas relacionando información de una forma bastante sencilla y vas consiguiendo unos resultados mucho más grandes con un esfuerzo muchas veces menor de una manera mucho más cómoda, ¿vale? Es como parece más lento, pero la realidad es que ni siquiera a medio, sino casi al corto plazo, diría yo, con un mínimo de constancia, consigues avanzar muchísimo más rápido. De hecho, es un ejemplo muy bueno porque se ve muy fácil. Una persona que pueda estar y se ve constantemente años haciendo, como fue mi caso, de hecho, años haciendo, intentando conseguir una postura de pinza, una postura de Paschimottanasana, de Uttanasana, insistiendo, pasando un montón de horas y un montón de tiempo insistiendo, y avanzar poco o nada o retroceder a veces, comparado con 2 semanas de un trabajo específico y bien planteado, que es la idea, ¿vale? Cuando estamos hablando de conseguir objetivos concretos, no se trata de que el yoga sea para conseguir cosas por conseguirlas, pero evidentemente siempre estamos haciendo la práctica parado, ¿vale? Y siempre te va a sentar mejor llegar un poco más que no, evidentemente. Así que si quieres conseguir ese progreso, tienes que entender cómo funciona el cuerpo en esta situación. Por aquí había una pregunta de Costa Nuri, que decía, un caso personal, endurecimiento de articulación y la fascia al evitar el movimiento buscando el confort, no dolor. Si evitas el movimiento y no te mueves, lo que es rigidizarte te vas a volver rígida seguro, ¿vale? El cuerpo está hecho para moverte. Así que si lo que haces es evitar el movimiento por confort, vas a acabar teniendo un futuro cercano, de hecho, poco confortable, ¿vale? El cuerpo no está hecho para estar quieto. No hay que tener miedo a moverse, ¿ok? Y tampoco significa que moverse sea igual a dolor, por aquí me lo estás equiparando. Evitar el movimiento por buscar el confort. El movimiento puede ser confortable si lo haces de forma progresiva, si lo haces con unas pautas razonables. Así que tienes que tener esto por lo menos en cuenta, ¿vale? Porque si tú equiparas a que progresar es igual a dolor, primero, que no es verdad. Segundo, que literalmente es contraproducente, o sea, el cuerpo no funciona así, el dolor es algo que genera contracción muscular si tú quieres ganar flexibilidad, por ejemplo, que genera que no se pueda activar bien si estás, por ejemplo, intentando ganar fuerza. Realmente el dolor es un mal amigo, ¿vale? Y llegar a un punto de dolor, muchas veces se dice que hay que aguantar el dolor o cosas como estas, es completamente falso, no tiene sentido, ¿vale? No funciona así el cuerpo y ya está. Así que si llegas a un punto en el que no te duele, pero estás haciendo evidentemente algún pequeño esfuerzo, vas a progresar, ¿vale? Y no te va ni a doler, ni va a ser incómodo y de hecho, sobre todo, no vas a llegar a un punto de quedarte tan rígido. Para mí, ¿Vale? Ariel, si me permites, esto... Aunque tengas artritis, ¿vale? Costa Nuria, aunque tengas artritis, de hecho, si tienes artritis necesitas moverte más, Claro. ¿ok? Porque es una cuestión también
La artritis es una cuestión inmunológica, ¿vale? Facial, tiene mucha implicación todo esto, el sistema inmune está dentro de las fascias, si la fascia se vuelve rígida, el sistema inmune no funciona bien, de hecho funciona bastante mal, ¿vale? Y quedarte quieta te va a dar muchos peores resultados y vas a ir hacia atrás, ¿vale? Así que deberías intentar moverte evitando el dolor. Si puedes moverte un poquito, pues un poquito, pero es la situación, ¿vale? Porque si no, por miedo vas a acabar cada vez peor. Hay posturas muy complicadas para una persona que tiene hernia discal. ¿Qué dirías a esto, Mayale? Posturas complicadas. A ver, que hay posturas muy complicadas para una persona que tiene hernia discal. Bueno, complicadas, a ver, complicadas, más que complicadas, creo que hay posturas que hay que atender. O sea, quiero decir, una hernia, tú puedes tener una sintomatología específica que te, pues por ejemplo, puedes tener dolor que te impide hacer movimientos pues, de flexiones, como hemos hablado, por ejemplo, en la pinza uttanasana o paschimottanasana, que son muy parecidas. En todo lo que involucre una flexión de cadera, de tronco, pues ahí puede haber una elevación de esa sintomatología de la hernia. Pero no es que no haya que hacer esas posturas. También según en qué periodo estés de la hernia, obviamente, si estás en un momento en el que acaba de pasarte, pues necesitarás más descanso en esa zona, pero después no significa que no tenga que hacerse esos movimientos, sino que vas a tener que saber, tener más precaución o va a tener que guiarte a alguien que realmente sepa que tú ese movimiento lo puedes hacer sin comprometer que esa hernia empeore. Pero no es que no lo tengas que hacer, sino que tienes que atender a la técnica para que no haya esa compresión o no empeore la sintomatología que tengas. O sea, lo importante es saber Claro, la técnica. no existe lo complicado, existe lo adecuado o no adecuado en tu Sí. situación, ¿vale? Si tienes la muñeca rota, adecuado no va a ser cargar peso sobre esa muñeca, ¿vale? Pero no es ni complicado ni no complicado. Igual lo complicado es si no sabes, ¿vale? Por eso es importante saberlo o si no quieres, tienes que aprenderlo tú, aunque yo soy partidario de que todo el mundo por lo menos tenga una base. Si no, tienes que buscar a alguien que sí que tenga una formación y sí que entienda cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque cuando lo entiendes es sencillo, ¿vale? ¿Hay situaciones más complicadas? Sí, pero la enorme mayoría de situaciones no son tan complicadas, son muy, muy sencillas de atender. Por lo menos, en el yoga no somos terapeutas, tenemos esa suerte como profes en la que no tenemos la responsabilidad de curar a nadie, pero sí que podemos ayudar. Y con no empeorarlo, estamos ayudando un montón porque estamos permitiendo moverte sin que vaya más. Y eso no es tan complicado, ¿vale? Eso simplemente es entender cómo funciona el cuerpo. De que era un proceso de aprendizaje, de ponerlo en práctica y de que alguien te lo pueda explicar bien, sí, pero no es tan complicado. No, para nada. Es más simple de lo que Vale. parece. Yoga Soul Monkeys pregunta que por qué es tan importante volverme más flexible. Esto te lo respondo fácil. No es tan importante volverte más flexible, ¿vale? Si no te hace falta. Ahora, si tu falta de movilidad está generando tiene implicaciones en tu cotidianidad, evidentemente ya no es funcional, ¿vale? Y si no puedes cumplir la función que requieres con tu cuerpo, necesitas entrenarlo en ese sentido. Si ya tienes la flexibilidad que te permite estar bien en tu día a día, genial. Ahora, cuanto más flexible mejor, no siempre, pero por lo general, y aún hablando de la mayoría de la población, no todo el mundo, pero la mayoría muy grande de población, necesita más movimiento, ¿vale? Y esa flexibilidad significa más movimiento. Estar todo el día sentado, por ejemplo, resta mucha movilidad, genera mucha rigidez. Estirar también ayuda a aliviar tensiones no solo de esa parte del cuerpo, sino ¿vale? Está todo muy conectado, existen cadenas miofasciales, existe una correlación de tensiones que si tú vas teniendo un trabajo de flexibilidad global, pues puedes ir trabajando, compensando y que no dejando que vayan a más, ¿vale? Que luego se nota un montón si se deja. Ahora, progresar, ir a más en algo muy específico, si no te hace falta, pues no tiene por qué ser absurdo si para ti es importante, pero si no es importante y encima no lo aprovechas y no te gusta, pues se vuelve absurdo, ¿vale? Cuando no te hace falta, entonces puedes elegir.
Ok. Ponemos ejemplos siempre de flexibilidad porque es como muy fácil de entender, pero puedes hablar de trabajo de fuerza igual. A ver, a ver. ¿Más cositas por aquí que hayas visto? El tema del dolor emocional, que sea emocional, por ejemplo. No El sé dolor es cómo. un tema complicado. Mira, para no enredarnos con eso, tenéis, de hecho lo tenéis todavía aquí en el enlace de mi perfil, en mi canal de YouTube, una entrevista que le hice en el podcast a Jesús, que es fisio, está especializado en neurofisiología del dolor, neurociencia aplicada al dolor, y nos explica todo esto con bastante detalle. Es un episodio de 1 hora y media o así sobre dolor en profundidad, está muy chulo. Así que por ahí le podéis dar una vuelta. También al apartado psicosocial, ¿vale? Y psicoemocional del dolor, que es muy, muy importante. Caso personal, tengo condromalia rotuliana en la rodilla derecha. ¿Qué consejos me dais para que no me afecte a la rodilla la práctica de yoga? Venga, ¿cómo podríamos plasmar la información, o sea, el concepto de abordar un caso concreto, como por ejemplo esto, que es información escueta, pero bueno, podemos tomarlo como algo válido para el ejemplo, te entendemos cómo funciona y podemos ponerle solución? ¿Cómo lo harías tú, Millán? Bueno, pues primero entender qué movimientos tiene la rodilla, o sea, y hasta dónde podría, o sea, hasta dónde podría ser sano o un movimiento que puede ser no tan sano para la rodilla cuando se excede, como por ejemplo la hiperlaxitud, por ejemplo, el hecho de que se lleve esa rodilla más hacia atrás es un rango de movimiento que no es sano para esa rodilla, pero que muchos lo tenemos o podemos no tener pues, por genética o porque no hemos puesto conciencia o por lo que sea. Entonces, el primer abordaje puede ser primero pues atender a que eso no, o sea, que ese rango de movimiento no se dé, o sea, aplicar la conciencia corporal, estar pendiente y saber lo que eso me puede Voy a originar. explicar un momento qué es la condromalacia para todas las personas que no lo sabéis, ¿vale? La condromalacia significa desgaste del fémur, ¿vale? Donde la rótula, el huesecito que está por encima de la rodilla, toca, pues si hay un desgaste en esa zona, en ese cartílago, se llama condromalacia, ¿vale? O sea, es un desgaste. Puedes seguir. Vale, gracias. Y sí, es verdad que no lo he explicado. Y un segundo punto, por ejemplo, puede ser que algo que escuchamos mucho, tengo dolor en la rodilla, pues fortalece el cuádriceps. Esto lo decimos mucho. Entonces, saber un poquito la biomecánica del cuádriceps y en qué rango de movimiento me ayuda o no me ayuda, te hace entender que realmente a veces puede ser que puedes necesitar un fortalecimiento de ese cuádriceps, pero otras veces no. ¿Por qué? Porque si el cuádriceps es extensor de la rodilla, pues el hecho de extender más, eso no favorece a esa condromalacia rotuliana, por ejemplo. O sea, atender a esos puntos. Vale, por ejemplo, ¿qué tipo de posturas recomendarías que le hiciesen con algo más de atención, más de cuidado en una persona con ese desgaste articular Pues, en rodilla? pues mira, ese desgaste articular realmente sí que tendría mucho cuidado en que en posturas, por ejemplo, como el guerrero 2 o el guerrero 1, no sobrepasara demasiado esa rodilla en pie. O sea, sabemos que esta articulación es una articulación de carga que nos puede sostener y que está hecha para eso, pero en ciertos puntos, o sea, y que no pasa nada porque esa rodilla sobrepase, ¿no? ese pie en esas posturas. El pie, los deditos de los pies. Pero claro, si realmente sabemos un poquito cómo funciona el cuádriceps y sabemos las fuerzas que se generan, sabemos que si llevamos la rodilla demasiado adelante en esas específicas personas, sí que va a haber mayor desgaste de este cartílago entre la rótula y el fémur. Entonces no sería favorable, no sería recomendable para ellos ese punto específico. Genial, ok. No recuerdo quién eras, la persona que tenía esta situación. Si quieres Iguacel. puedes comentarnos si te ha servido, ¿vale? Hay personas por aquí, un par de personas me estáis diciendo que nunca habéis hecho yoga nunca. Ya lo siento, pero si me pongo a explicar todo eso, si no lo has hecho no lo puedes entender, ¿vale? Es complicado. Yo te recomiendo que primero hagas alguna clase y luego vuelvas a ver estos vídeos.
porque esto está orientado a que si ya has hecho yoga, pues podemos hablar sobre posturas concretas o situaciones concretas, si no es complicado. Vale, cuando estamos entonces abordando un caso concreto, estamos estudiando que, por ejemplo, estoy haciendo algo y me molesta o no entiendo bien, pero sé que no me siento, o sea, no me siento bien. O la otra situación, quiero conseguir algo que me está costando y hago de todo y no lo puedo conseguir. Cuando estamos ahí y pongamos la situación, ya tenemos un cierto entendimiento del cuerpo, dime una pauta, al menos una, bueno, la que tú creas más interesante, que sí que tengas que observar para poder decir, para poder medir si por lo menos lo que estás haciendo no te va a llevar a peor, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente si nos podemos explicar todos los pasos que hay, pues no se va a entender bien porque esto necesita una base previa bastante contundente, pero sí que hay situaciones que igual dices, oye, ¿cómo puedo por lo menos, si voy probando, pues no empeorar? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo Joder. lo haces tú? Es que yo realmente cuando no sé algo, es que realmente o sea, yo investigo, yo estudio, yo digo, a ver, ¿cómo funciona esta articulación? ¿Cómo funciona este músculo? Y sobre todo, eh, eh, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué influencia tiene el movimiento y el peso de mi cuerpo al final? O sea, si la gravedad hace que mi peso perdón, que mi cuerpo tenga un peso y lo que eso puede originar en esa postura en concreto, pues lo voy estudiando un poco para ver si la técnica no está siendo correcta, básicamente. Es el estudio, es el análisis del movimiento, ya no solo de esa postura. O sea, no de esa postura final, sino desde la base que me ayuda hasta esa postura. Ujú. O sea, intentas entender el proceso Eso que te es. lleva ahí. Exacto. O sea, Vale. voy dando los pasitos hacia ahí. No solo atiendo la postura final, no es la postura final. Yo, por ejemplo, puedo construir esa asana, me puedo hacer un vídeo o unas fotos en específico y ver mi cuerpo cómo está en esa asana, en ese proceso y estudiar cómo influye, cómo posiciona el cuerpo y cómo influye ese peso que genera mi cuerpo. Vale. Aquí tocas un punto que a mí me interesa mucho porque además creo que puede ser muy interesante de cara a la segunda clase del training que abrimos mañana. Y es, Vale. ok, tú me planteas que la principal pauta que sigues es entender, comprender, Sí. ¿vale? Para comprender tienes que tener, evidentemente, unos ciertos conocimientos de base, que esa es la base que queremos dar en este training, al menos para empezar, para introducir. En la tercera clase, en la clase del martes que viene, esa que es la primera en directo, ahí voy a explicar un montón de estas cositas con detalle y, bueno, y por qué es interesante entender algunas cosas que no son nada intuitivas y que puedes creer que te sientan bien, pero si solo lo crees pero no lo sabes, te puedes llegar a sentar bastante regular. Vale, entendiendo esto, tú planteas que entender, comprender, conocer es importante. ¿Qué me puedes decir sobre el basarte en lo que se suele decir, en las cosas que en general todo el mundo más o menos dice cuando tú buscas vídeos de clases, cuando tú lees artículos, cuando vas a varias clases diferentes presenciales? Hay situaciones que siempre se repiten. Qué me puedes decir sobre esto? Ojo, que es que se dicen muchas cosas que... O sea, hay muchas cosas que se dicen y que realmente no se entienden. O sea, que no son llevadas a la realidad, a algo material, algo que tenga una justificación. Porque si tú preguntas el por qué, a mí me pasó en su día. Pero, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué lo haces así? Es así. Ya, pero es así, pero ¿por qué? Explícamelo, porque a mí igual no me está sentando bien. Y pienso que la que lo hace mal soy yo. O sea, entro en el que yo no puedo hacer, pero no es que yo no puedo hacer, es que no estoy entendiéndolo y entonces no lo estoy ajustando a lo que mi cuerpo sí que puede ir haciendo. Entonces, realmente... ¿Tú qué crees que va a ocurrir cuando abramos la clase de mañana? Mañana vamos a abrir la segunda clase. La segunda clase se llama Los 5 mitos del yoga que tienes que evitar, ¿vale? Y cuando estamos ya hablando de todo esto, hemos empezado por cómo abordar un caso, porque realmente para que puedas entender cómo funciona esto de verdad y cómo se puede plantear
uno, al menos decir, oye, voy a tomar acción concreta para conseguir algo concreto. Cuando estás ahí, luego te das cuenta de que si no lo entiendes es imposible hacer, ¿vale? Es lo que ha dicho Mayalen, es como su pauta principal y estoy bastante de acuerdo, creo que es básico, si no lo entiendes, pues qué decisión vas a tomar. Van a ser aleatorias o va a ocurrir una segunda opción, ¿vale? O son decisiones aleatorias o son decisiones basadas en las indicaciones que has seguido siempre. Y esto es problemático. ¿Por qué? Porque el mundo del yoga y el mundo de cualquier actividad física, al fin y al cabo, cuando hablamos de movimiento, está lleno de mitos, en el yoga especialmente. Y hay algunos de esos mitos que son cosas que se dicen, en realidad no funcionan para lo que se dicen, pero tampoco te hacen daño, o sea, no pasa nada. Es un esfuerzo que no tiene mucho sentido, pero que tampoco te va a sentar mal. Pero hay otros, bastantes, que si los tienes en cuenta y lo haces como siempre te han dicho, vas a acabar con desgastes en zonas de tu cuerpo, con probablemente más cercano a la lesión, consiguiendo a lo mejor lo contrario de lo que quieres conseguir, esforzándote de una manera que no te va a venir bien, teniendo una relación que no es la más adecuada con tu cuerpo, ¿vale? O descargándote de responsabilidades incluso, ¿vale? Hay formas de plantear la manera de practicar, indicaciones que se suelen dar muchísimo, que son mitos, que no tienen ningún sentido cuando lo entiendes, cuando te pones a analizarlo. Y si no tienes todo esto claro y tomas decisiones basadas en lo que siempre te han dicho que por algo será, eso es lo que pensaba yo, ¿vale? Yo pensaba, bueno, si me lo dicen, entonces tiene que ser porque lo han aprendido o se lo ha dicho alguien que sabe. Pero claro, siempre empiezas a tirar hacia atrás y resulta que nadie entiende muy bien de dónde viene esto. ¿Ok? En la primera clase hemos visto que lo que se sabe hoy en día no es lo mismo que se sabía hace 100 años. Y seguir indicaciones igual que se daban hace un siglo, pues puede estar muy bien para unas cosas, evidentemente, pero hay otras cosas para las que, si sabemos que no funciona tan bien, es mejor entenderlo. Cuando quieres de verdad ser independiente en tu práctica de yoga, cuando quieres de verdad poder abordar tu propia situación sin tener que depender de fiarte de nadie más, entonces necesitas entender cuáles son estos mitos, por lo menos conocerlos y entender cuál es la lógica detrás de qué. ¿Por qué funciona, por qué no funciona, por qué funciona a medias o por qué puede más o menos funcionar pero las consecuencias no valen la pena? Son todas cosas que ocurren. Así que bueno, mañana en la segunda clase que abrimos a las 9 de la mañana, ¿vale? Vas a tenerla por email y en Telegram. Vas a poder ver todo esto de forma bastante detallada y va a estar muy chulo. Es una clase ya más larga que la segunda y es una clase que de verdad ahí es cuando te va a hacer un poquito así la cabeza y seguramente tendremos que hacer otro directo para resolver dudas porque claro, cuando te dicen que lo que llevas haciendo siempre igual no es lo mejor, siempre nos ha pasado, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho este training ya, esta es la tercera edición, hasta ahora siempre ha ocurrido. Aparte también hicimos una jornada hace poco que hablamos un poco el tema también de los mitos. Siempre ocurre que es como hay muchas dudas porque es complicado aceptar ese tipo de cosas. Mañana vas a tener la explicación y probablemente hagamos también una sesión pues como esta para resolver dudas concretas. Y, ¿Qué te parece? Si me permites, Ariel, o sea, realmente Sí. es complicado igual desaprender, ¿no? Pero es verdad, es más complicado desaprender y aprender que aprender en primer momento. Pero realmente cuando quitas estos mitos, que realmente hay algunos que comprometen tu bienestar, o sea, que van un poco en contra de lo que en general todos vamos necesitando con nuestro estilo de vida general, y mañana lo veremos. Pero cuando lo dejas de hacer es que ves los efectos inmediatos, es que no es algo que... Es que ves los efectos y los resultados de forma totalmente inmediata, nos pasa a muchos, ¿no? Y tú además, dentro de ti, cuando los estás haciendo, muchas veces dices, pero es que ¿por qué estoy haciendo esto? Si no me sienta bien, o sea, si no lo siento gustoso. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que dices, es que no siento nada gustoso. Y realmente cambias de forma de hacer y te cambia la práctica a un nivel como... Bueno, o así lo viví yo también en su día y a muchos también les pasa en los anteriores training que hemos hecho y en jornadas, ha pasado que simplemente con cambiar eso ha habido un cambio muy potente, ¿no? En la práctica. Y eso, ojo, el unir todo el unir este conocimiento que tenemos actualmente al yoga, para mí es una maravilla, claro, o sea, realmente aporta uno de los beneficios que queremos todos, que es el bienestar. Así.
Genial, mira, ¿cómo se llamaba? Ah, aquí, vale, y Wacel dice que sí queda servido, así que Ah, súper genial. bien, de maravilla. Y dices que tienes que fortalecer cuádriceps y demás, yo no te lo recomiendo, ¿vale? Porque si lo fortaleces hay más tensión en el tendón rotuliano, presiona más la rótula y al final te acaba dando más sintomatología, ¿vale? Así que, bueno, ya te puedes quedar con ese consejo, seguro que te alivia, siempre alivia, ¿vale? Así que te va a servir. También hay una pregunta por aquí que era muy interesante, que era, a ver, un poquito más arriba, a ver, guay, se me va abajo todo el tiempo. Vale, hay una pregunta de una chica que decía que haciendo chaturanga, Ah, condromalacia también desgaste en rodillas, haciendo chaturanga, al apoyar rodillas, le duele. ¿Cómo puede aliviarlo? Sencillo. Si te duele mucho, no lo hagas, no apoyes las rodillas, ¿vale? Y tienes que evitar esta postura, pues intenta evitarla. Si no te duele mucho, intenta poner mantitas, algo mullido debajo, ¿vale? Y si con eso ves que ya no te duele, pues de maravilla, ¿vale? El tema es, si tienes un desgaste y sabes que hay presión y la presión significa que estás rozando justo la zona que ya está desgastada, que no está funcionando bien, el desgaste va a ir a más si tú lo potencias. Así que poco sentido tiene por ganar el beneficio del empuje muscular de hacer chaturanga, por eso no vale la pena un desgaste que ya no vuelva atrás, ¿vale? Es muy difícil que eso se recupere, de hecho no se va a recuperar, ¿vale? Puede ir a más. La condromalácia tiene varios grados y puede ir subiendo de grado. Así que, pues si estás en esa situación, intenta evitar situaciones de desgaste. Ok, bandas, Ujjayi, todo esto, mira, sí considero que es importante y de hecho tengo un curso entero sobre bandas, ¿vale? Se llama Las llaves del yoga. A ver. Francés, no existe lo diferente haciendo siempre lo mismo, estaba tal leyendo cual. ese. Es total, la digo siempre además. Sí, se Cardona, ¿cómo participar en la clase de mañana? Es el training, ¿vale? Y tienes que, si no estás inscrita en el training, entonces tienes que ir al enlace que tienes en mi perfil, inscribirte, te llega un email, puedes entrar en Telegram y también tienes ahí la clase, ¿ok? La clase, la primera ya está, ¿ok? Mañana es la segunda. Así que intenta entrar ahora y si puedes sacar un ratito, que son 30 y tantos minutos de primera clase, es cortita, puedes verla hoy, así no se te van acumulando porque si no es un jaleo. A ver, ¿qué más cositas? ¿Ves por algo por aquí interesante para Sí, responder? sí, sí, unas cuantas. A ver, por ejemplo, bueno, hay dos muy interesantes, las dos últimas. Una persona que practica fitness, musculación, es bueno hacer yoga si su objetivo es aumentar la masa muscular, cómo debe organizar las clases. Si quieres aumentar masa muscular, tienes que tener un superávit calórico, tienes que tener una alimentación que esté proporcionada, o sea, tienes que saber lo que estás comiendo, ¿vale? Para que todos los macronutrientes sean los que necesitas. Eso, por un lado, es a nivel puramente metabólico y así, necesitas tener más energía de la que vas a gastar. Y luego, ingerir lo que necesitas ingerir, ¿vale? Que haya una buena cantidad de proteínas, que estés consumiendo todo en su proporción. Aparte de la alimentación, que sin eso no vas a conseguir aumentar masa muscular nunca, el yoga depende, el yoga te puede aportar un gasto calórico, así que tienes que tenerlo en cuenta. Si vas a hacer yoga y quemas X calorías haciendo yoga, más o menos, pues comes un poquito más, ¿vale? Eso es lo único, pero te va a venir genial. ¿Por qué? Porque en fases de hipertrofia, cuando estás ganando músculo, lo que necesitas es poder realmente compensar esa tensión que estás generando en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estas fases suelen durar unos meses y esos meses, si no haces nada de movilidad, por ejemplo, que es lo que te va a aportar el yoga sobre todo, entonces vas a estar bastante limitado en muchos sentidos, ¿vale? Incluso para poder seguir luego haciendo más ejercicios, así que viene genial. Y Es podríamos, súper compatible. Ariel, aquí te paso un poquito la pregunta, pero para mí, yo creo que le puede venir muy bien también por el hecho de la conexión neuromuscular, ¿no? El hecho de la eficiencia a nivel de musculatura. Creo que la consciencia en el movimiento le puede hacer más eficiente en esa musculatura, utilizar más fibras, como bien hemos ido viendo, bueno, o sea, más porción de las fibras Sí, si musculares. evidentemente tienes un trabajo consciente sobre el cuerpo, va a ser mucho más fácil que acabes ganando eso. Pero no está hablando de ganar fuerza, ¿vale? Así ganarías fuerza,
Vale, Pero cuando quieres más. ganar masa muscular, lo que te necesitas no es igual ganar masa muscular a ganar fuerza. Vale. ¿Vale? No es equivalente ni siquiera proporcional. El yoga sí que te puede ayudar mucho a esa conexión neuromuscular para ganar fuerza, pero ganar masa muscular ya depende también mucho de la alimentación, mucho del tipo de entrenamiento con carga externa que estés haciendo, con pesas, ¿vale? Con el peso externo que estés trabajando. Tienes que trabajar de una manera muy concreta, ¿vale? Que, bueno, no es el tema, tampoco me dedico yo a esto, pero depende más de eso que lo demás. Lo que sí que es que es un esfuerzo grande a nivel muscular, estás creciendo, está habiendo un metabolismo más acelerado en este sentido y necesitas también poder tener esa movilidad trabajada. Si te pasas 6 meses sin moverte por si te va a afectar en tu ganancia muscular, entonces ¿para qué quieres tanto músculo si luego no vas a hacer funcionar, no te vas a poder mover bien? Tienes que también tener esto en cuenta. Y hay una pregunta súper interesante de Fina Sambor. Ujú. No me siento bien tras hacer Sirsasana. ¿Puede que influya el hecho de que tengo algo de escoliosis? Puede ser, seguro que sí. Sirsasana es de ese tipo de posturas que parecen que hubiese que hacer, pero que realmente pues no viene bien a la mayoría de personas, ¿vale? En Sirsasana o tienes una técnica impecable y fuerza, como para poder apoyarte sobre los codos y prácticamente o literalmente nada estar apoyado sobre la cabeza, que haya 1 milímetro entre tu cabeza y el suelo. Si lo haces así, estupendo. Si no consigues esto y el peso está sobre tu cabeza, entonces la compresión cervical es exagerada. ¿Por qué? Porque no tienes esta parte de la columna, estas vértebras cervicales no están preparadas para todo ese peso. Esto lo explico más con detalle también en la tercera clase, si no me equivoco, ¿vale? Así que si venís en directo os vais a enterar bien de todo esto. Pero si algo no te sienta bien, tienes por qué hacerlo. Si por lo menos no sabes qué es y no lo entiendes, entonces para, entiéndelo y luego lo vuelves a hacer. Pero hacerlo porque sí y encima sintiéndote mal es algo que tiene bastante poco sentido y por lo general es algo que suele fallar, ¿vale? Que no te suele dar un resultado muy agradable a corto plazo ni a medio ni a largo. El tema de que bandas puede perjudicar el suelo pélvico, esto me lo dices Lucativa Yoga. Hay que entender cómo funciona el tema de los bandas, ¿vale? Sobre todo de Mula Banda. No voy a entrar en ello, de hecho, te digo, tengo un curso completo porque es un tema con un poco de complejidad, tienes que entender la anatomía, la biomecánica de cómo funciona el suelo pélvico y cuál es el sentido que tiene el suelo pélvico, pero ya te digo que estar todo el día contrayendo y apretando el suelo pélvico positivo no es, ¿vale? Se hace de otra manera, tiene que ser algo mucho más sutil. Y es difícil de dominar, esto se lleva, no sé, mucho tiempo, la verdad. Son cosas que si las entrenas te lleva bastante tiempo. Es difícil de entender por eso, porque por lo general solemos tirar a lo fácil, a lo primero que sientes en tu cuerpo, y lo primero que sientes probablemente no sea, porque tienes que desarrollar una percepción, una conciencia corporal mucho más sutil para entender de verdad de lo que estamos hablando. Es un tema, es todo un tema, ¿vale? Por eso tengo un curso completo, porque no me da tampoco para hablar mucho en eso, pero tienes que tener cuidado, tienes que entenderlo. Son esas cosas que tienes que entender. Si vas a estar todo el día contrayendo un músculo, pues imagínate que estuvieses todo el día con una pesa haciendo bíceps por ahí todo el día o durante 2 horas seguidas. Poco sentido tiene, acabarías con el bíceps hecho polvo y no te vendría bien. Es la misma lógica, ¿vale? Pero con más consecuencias, porque eso lo pélvico tiene más implicaciones. Mira, Fina nos comenta si en Sirsasana a ver si hacen falta 3 puntos de apoyo. ¿Cómo? La mujer que ha preguntado Sirsasana, que le molestaba, nos comenta, pero hace falta 3 puntos de apoyo, ¿no? En Sirsasana. Claro, la idea es que sean 3 puntos. Lo que te viene bien probablemente no sea eso. Ya no conozco a nadie que le haya venido bien echar el peso sobre sus cervicales, ¿vale? El peso de todo el cuerpo sobre las cervicales. Puedes, de hecho, lo ideal y lo que incluso yendo a lo más clásico te puedes encontrar es la recomendación de que haya el menor peso posible en la cabeza y liberar esa tensión, esa presión, ¿vale? Así que no es imprescindible. De hecho, en el Club de Yoga Bienestar ahí tengo una secuencia completa, un curso completo que es progresar paso a paso sin llegar a apoyar la cabeza nunca.
¿vale? Y ahí puedes ganar, no es igual de rápido, pero si lo haces bien y te sirve, ¿vale? Y además el progreso total es enormemente más rápido, ¿vale? En poco tiempo, relativamente poco tiempo consigues cosas que haciéndolo de otra forma probablemente no consigas ni nunca, porque no lo entiendes. Así que si vas trabajando, entendiendo cómo funciona, puedes desarrollar tú mismo estas progresiones, por ejemplo. Puedes decir, oye, ¿cómo consigo hacer esto? Pues planteas cómo funciona el cuerpo, dices, voy a probar aquí, lo vas poniendo en práctica y ya está. Y no tienes que haber apoyado la cabeza en ningún momento, no tienes que haber corrido ese riesgo para tus cervicales en ningún momento, porque otra cosa es real, ¿vale? Y el desgaste articular está presente en todo el mundo y las rectificaciones cervicales son muy abundantes, por ejemplo, ¿vale? Que son desajustes biomecánicos, son desalineaciones de la columna que están presentes en muchísimas personas. Así que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí, si me permites, Ariel, es un ejemplo súper bueno de cuando entiendes la biomecánica y la incorporas y la aplicas, realmente tu objetivo de llegar es como que está bien, está ahí, o sea, tienes un objetivo, tú estás practicando y aplicando las cosas para algo, pero queda o sea, ya no es voy a llegar o voy a hacerlo, sino voy a atender a la técnica para cuidarme en el proceso para llegar a hacerlo sin comprometer en ningún momento mis cervicales en este caso. Así que se confirma eso de que la base y los pasitos te ayudan mucho priorizas eso antes que conseguir algo concreto. Claro. De hecho, el progreso, el camino, es el objetivo en sí. Eso porque es donde vas entendiendo y lo que luego te da la posibilidad de hacer eso o cualquier otra cosa. Eso Porque ya tienes la capacidad. Lo que gana es una capacidad física. Tú te desarrollas no para conseguir una postura. Tú te desarrollas para literalmente desarrollar tus capacidades y tus aptitudes en todos los sentidos, ¿vale? El yoga a nivel global, en general, el yoga te ayuda a desarrollar tus cualidades humanas en general, ¿vale? Va a ser, pues, mejor persona en general. ¿Vale? Ser una persona más calmada, más equilibrada, más centrada a nivel físico te ayuda a tener más habilidad, más control, más conciencia, a poder entender mejor, a poder, pues eso, controlar mejor todo lo que ocurre, a poder hacer algo concreto que quieras hacer. Esa es la habilidad que vas desarrollando, ¿vale? Y todo eso tiene un sentido. Tú no quieres hacer Sirsasana porque sí, o sea, ¿qué utilidad tiene Sirsasana? Tú lo que quieres es el reto de que esa postura te permita transitar un camino que es relativamente complejo hasta llegar ahí, tener un control sobre ti mismo, una conciencia mayor, entender todo lo que vas aprendiendo en el proceso. Eso es un poco lo que se debería buscar. Si buscas la postura, entonces buscas que sea parecido a una idea que tienes en la cabeza y no lo estás adaptando a tu cuerpo, seguro. ¿Vale? Ok, Mari pregunta si la biomecánica viene de consideraciones hechas por Iyengar. No, ¿vale? La biomecánica es un campo de estudio, una disciplina de estudio de la medicina de toda la vida, ¿vale? Es una cuestión que se estudia mucho en fisioterapia. Es una cuestión que viene de aplicar la física, la mecánica clásica, la física de Newton, ¿vale? A el estudio del cuerpo humano, de la anatomía del cuerpo humano. O sea, si tú juntas estas dos cosas, anatomía, que es las partes del cuerpo, para entendernos, y le sumas la física, que es a la que estamos sometidos, ¿vale? Hay una fuerza de gravedad, hay palancas, hay tensiones, hay fuerzas, hay física, ¿vale? Que es la que permite que todo funcione como funciona. Pues si tú aplicas esto, entonces puedes entender, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo. Si mi brazo está extendido de esta forma, entonces la palanca que está generando, ¿vale? Es grande y esa fuerza de palanca está haciendo que la tendencia sea que baje. O sea, tiene que haber una contracción muscular, o sea, una fuerza, ¿vale? Aquí, si esto está estirado, no hace fuerza. Si el músculo se contrae, hace fuerza. Esa fuerza es la que te permite que se levante ese brazo. O sea, esta palanca ejerce una fuerza, para entendernos. Pues esa fuerza se puede contrarrestar con otra fuerza. Aplicas estos conceptos que son sencillos, ¿vale? De una forma relativamente, bueno, bastante sencilla, a cómo funciona el cuerpo humano y puedes entender. ¿Cómo que puedes entender, por ejemplo? Pues oye, si estás haciendo esto y tiene que haber una fuerza aquí, entonces esa fuerza viene de contraer X músculos. Así que puedes entender que quizá una persona que esté aquí, con el hombro muy arriba, que suele ocurrir un montón, pues está contrayendo su trapecio, ¿vale? Si está contrayendo el trapecio, entonces, luego si sale de clase con dolor de cuello, pues puede ser por eso, ¿vale? Si entiendes esta secuencia lógica que acabo de hacer, que es muy sencilla de entender, entonces ya sabes de dónde viene ese dolor de cuello. ¿Qué tienes que hacer? Preocuparte de que esa persona, o tú, quien sea que lo esté haciendo, no tenga esa tensión en esa zona cuando
cuando estoy haciendo, por ejemplo, esto en una postura. ¿Vale? Y además esto que acabo de explicar es como hiper habitual, es súper, súper, súper habitual. ¿Te he explicado, vale? Mari, ¿me entiendes? Body. Puedes practicar las veces que quieras, puedes hacerlo de muchas maneras, no te preocupes, ¿vale? Puedes practicar lo que tú quieras, las veces que te apetezca. Hay personas que practican 4, 5, 6 horas al día. Y genial. Hay personas que practican 4, 5, 6 horas a la semana. Y también está genial. Ok. No hay problema con eso. Ok, chicas, chicos. ¿Qué tal? ¿Se va quedando claro lo que estamos explicando? ¿Vais entendiendo cuál es la lógica de todo esto? ¿Cuáles son las posibilidades y cuál es la pauta para poder ser independiente cuando estás en tu práctica? Id comentándome en el chat, porfa. Si vais entendiendo bien, si igual resulta complicado de entender, comentadme. Así, si tenéis más dudas concretas, podemos echaros una mano. Voy a ver si... Preguntan también ¿Cómo sobre se puede poner? ¿el Sí, qué? dime. No, preguntan también sobre Dime, la dime. lordosis, porque es que es interesante. Body shape la pregunta también. Para una lordosis hay algunas posturas que no se deben hacer. ¿Y cuáles las más recomendables? Comenta. Vale, la lordosis tienes que entender que hay dos tipos de curvas en tu columna, ¿vale? Tu columna vertebral. Pues si tienes dos tipos de curvas, uno son cifosis, ¿vale? Que son la cifosis torácica y el sacrocoxis, ¿vale? Y las otras son lordosis, que tienen esta forma más de arco, ¿vale? Esto es una lordosis. Y a nivel lumbar también hay otra. Tener lordosis es normal, no es algo mal, ¿vale? Entiendo que te referías a hiperlordosis lumbar, que es como lo habitual. Eso ya es otra situación, pero tampoco existe. Es lo que he dicho al principio del todo. No va de esto es bueno, esto es malo, esto sienta bien, esto sienta mal, ¿vale? Tienes que entender cómo funciona. Por lo general, no dan ningún tipo de problemas y ponerle soluciones a algo que no te está dando problemas es un error, ¿vale? Porque si no te da problemas, si lo quieres solucionar, vas a acabar interviniendo sobre algo que está funcionando bien y cuando intervienes sobre algo que funciona bien, pues consigues que no funcione también, ¿vale? Y acaba teniendo consecuencias. Ok, chicas, chicos, decidme, porfa, en el chat que os puedo leer si va quedando claro, si lo habéis entendido, si os ha servido, si tenéis dudas, ¿vale? Es importante que participemos, ¿vale? Importante que haya un poco de feedback, porque si no lo hay, pues tampoco sirve mucho para ti todo el tiempo que llevas aquí, porque si no participas, luego la cabeza no está atenta, ¿vale? No funciona bien. Podemos un día entrar en esto si queréis, pero literalmente es el funcionamiento del cerebro, de la atención, de la memoria a corto plazo, el cómo funciona el cerebro para aprender, para quedarse con información, para retener información que te pueda servir, para luego darle una aplicación práctica, para relacionar con información que tú ya tienes y que te puede venir bien. Todo esto que hemos dicho, seguro que le puedes sacar una aplicación concreta, pero si no le sacas ahora mismo, si no le prestas atención, ahora mismo estás participando, no te estás implicando, entonces tu cerebro entiende que no es importante. Si no es importante, luego no relacionas bien la información. Así que, si no participas, ¿vale? Es más difícil que se te quede. Por eso insistimos constantemente y siempre tenemos pequeñas tareas en las clases y siempre tenemos pequeñas dinámicas o estamos aquí, el chat es importante utilizar. Porque es que si no, pues sé que el tiempo que estás invirtiendo aquí, mañana se te ha olvidado, no te acuerdas qué es lo que hayamos dicho, no lo has relacionado con nada importante y al final has dedicado una hora para poco, ¿vale? Y lo sé porque lo hemos comprobado ya, llevamos tiempo haciendo esto, ¿vale? Y porque además el cerebro funciona así, que le vamos a hacer. A ver, muy interesante, cristalino. ¿Qué ejercicios puedo hacer para fibromialgia? La fibromialgia es un cajón desastre, ¿vale? En el sentido de que no es una sintomatología muy amplia y no es nada común, estandarizado, en el sentido de cuando te diagnostican fibromialgia es porque no sabes qué te ocurre y encaja dentro de un paraguas muy, 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 muy amplio. Si algunas de esas situaciones te ocurren, te dicen que es fibromialgia. Como es así de impreciso, es difícil poder darte indicaciones concretas, porque lo que a unas personas les sienta bien, a otras les acabará sentando mal, ¿vale? Y lo que a unas personas, también esto me suele ocurrir cuando hablo de fibromialgia, siempre me aparecen personas que tienen fibromialgia
y me dicen unas cosas. Y me dicen, para esto va bien esto y para esto va bien esto otro. Pero siempre me ocurre además también que unas personas me dicen para lo mismo una cosa y para lo mismo lo contrario. ¿Por qué? Porque tienes que entender lo que significa y no significa algo específico, ¿vale? Así que si yo te dice aquí una recomendación, lo siento, ¿vale? Pero si tienes una recomendación, me estaría equivocando. Lo único que está avalado a nivel de estudios, a nivel de estudios científicos, ¿vale? Que está muy comprobado es que meditar es algo que ayuda muchísimo. Porque por lo visto es algo que tiene mucho que ver con sistema facial, con estrés, ¿ok? Y que por ahí puedes llegar. Hay personas que les sienta, tiene más efecto y personas que menos. Puedes probar con eso, que no tiene ningún tipo de riesgo, es sentarte a meditar y ya está. Pero más que eso, pues poco te puedo decir, a no ser que ya conozcamos bien tu caso. En mi experiencia, si me permites, Ariel, en lo que yo he Ujú. visto, a muchas personas les ha ido bien el hecho de un poco no llegar a extenuarse, porque luego pasan por un periodo, los que tienen esta patología pasan por un periodo que están hipercansados, esa fatiga es como que se aumenta muchísimo, entonces nivelarse mucho en el sentido de que la práctica no sea demasiado agotadora y trabajar no, perdón, entrenar y practicar la relajación, aparte de la meditación, o sea, practicar mucho, relajarse, saber relajarse, aparte de la meditación. Eso es lo que a mí he visto que ha funcionado bastante bien. De maravilla, súper. Ok, Sergi. Sí, no, Sergi. Pienso que la forma física es importante para hacer posturas más complicadas con control, ¿verdad? Eh, si quieres utilizar tu cuerpo, cuanto mejor forma tenga tu cuerpo, mejor lo vas a poder utilizar, claro. Vale, no sé a qué llamas forma física, pero bueno, forma física entendiéndolo como estar bien en general, pues sí, sí, sí. Cuando hago Dhanurasana siento mucha tensión en los hombros, soy autodidacta, no sé si es normal o que lo hago mal, algún consejo. Si tienes tensión en los hombros, entonces igual necesitas ganar movilidad de los hombros. Deja ese tipo de posturas como Dhanurasana en la que hay tensión sin mucho control, ¿vale? Y buscas posturas en las que puedas hacer movilidad de hombros de forma aislada, o sea, solamente ganar movilidad de hombros. Si buscas en mi canal de YouTube, tengo vídeos para esto, ¿vale? Y ahí te explico con detalle cosas que no te van a sentar mal en absoluto y de hecho probablemente te ayuden bastante. Es normal que duela la ingle y la apertura de caderas. ¿Tú qué dices, Mayala? Hombre, a ver, normal, que dolor normal, pues habría que ver que no, normal no es, puede ser debido a una tensión o sí, una tensión que se puede acumular en cadenas musculares, pero normal, que es normal, no debería de doler en todo caso. Vale, estás yendo demasiado lejos. Si tú ves las ingles es que te duele el tendón. Si te duele el tendón es porque estás estirando el músculo, no da más de sí y llegas al tendón, ¿vale? Así que, pues, estira menos, o sea, ve con menos intensidad, ¿ok? Por eso el tema del dolor en general no es un indicativo de que bien no vas, ¿vale? O sea, que tienes que bajar la intensidad o revisar esa técnica, por lo menos darle una vuelta. Tengo hiperlordosis, tengo sensación molesta en mi lumbar. La única recomendación en general que te puedo dar, ¿vale? Porque, a ver, no me hagáis preguntas de no pensar, ¿vale? Hacerme preguntas en las que podáis luego sacar algo práctico. Si yo te digo todo, igual que te lo digo, se te olvida, ¿vale? Y tampoco tiene sentido. No te conozco, no conozco tu caso. Es difícil que yo te pueda decir, haz esto y va a estar perfecto. O sea, de hecho, lo voy a hacer y no va a funcionar. Así que, no lo voy a hacer, pero si lo hiciese no va a funcionar. Así que es complicado. Si tienes hiperlordosis y te molesta hacer algo, pues no hagas ese algo, ¿ok? Primero, es que aquí es un punto. Si estás siguiendo unas clases, síguelas con alguien que entienda. Y si estás siguiendo una clase y estás haciendo cosas que te molestan, probablemente esa persona no entienda lo que te está ocurriendo, lo que significa tener una hiperlordosis. Si no es así y estás siendo autodidacta, tienes cierta responsabilidad sobre tu cuerpo, ¿vale? Así que o tomas la decisión, uno, de no hacer cosas que te vayan a molestar, a generar dolores o cosas que en las que no estés cómoda y que sabes, sientes que no está bien, o dos, ¿vale? Paras de hacer eso hasta que lo entiendes, te pones, lo estudias, lo entiendes y cuando lo entiendas, pues tomas decisiones acertadas y no tienes por qué renunciar a prácticamente nada, sino que tomando buenas decisiones vas a poder llegar
vas a poder progresar sin problema, ¿vale? Pero tienes que entenderlo. Esas son las dos situaciones que puedes tener. O que busques a alguien que sí que lo entienda y seguir esas indicaciones, o entenderlo tú. Otra no queda. La cifosis un poco exagerada mejora con yoga. Por lo general sí, pero depende de qué hagas, claro. Ok, vale, creo que he llegado al final. De maravilla. A ver, este es como un mensaje esto de preguntas, si lo puedo sacar aquí. Mira, está todo claro y la duda es con respecto al equilibrio cuando hay piernas tipo geno-valgo, ¿vale? Piernas, esto es rodillas, ¿vale? Genu, que es rodilla. Valgo es que se meten hacia adentro. Eso es como la gran mayoría de personas le ocurre, ¿vale? Cuando hay eso, lo que tienes que hacer es tener una pierna fuerte que pueda mantener la estabilidad a nivel muscular. Así que tienes que centrarte en esto. Si se te va la rodilla y sigues sin hacerle caso, vas a acabar con molestias primero, dolores después, problemas a medio plazo, ¿vale? Así que intenta ganar fuerza en esa pierna. Por ejemplo, si tienes inestabilidad, si te metes la rodilla hacia adentro, necesitas fortalecer, sobre todo la parte de afuera de la pierna, ¿vale? Del músculo. Ok, chicas, chicos, espero que os haya servido todo esto, espero que os hayan ido quedando un poco más claro para qué se puede o cómo se puede ir aplicando todo esto de la biomecánica, de la anatomía, de estos conocimientos en la práctica, porque no vale solamente con que sepamos que es útil, sino que tenemos que entender cómo es que es útil, qué podemos hacer para que sea útil y cuando ya sabemos qué es lo que se puede hacer, pues oye, vamos a ir poniéndolo en práctica. Ahora en el training tenemos la oportunidad y la opción de poder entender todo esto con detalle, porque te lo voy a explicar básicamente. Mañana tenemos la segunda clase, ¿vale? La clase 2 vamos a hablar sobre los 5 mitos que tienes que evitar en tu práctica de yoga, porque son los que te van a dar problemas, los que te acercan lesiones y los que generan muchos problemas, muchísimos problemas, ¿vale? Así que tienes que conocer cuáles son, tienes que entenderlos, te los voy a explicar, te voy a explicar por qué son así y qué es lo que se puede hacer para evitarlos. Y a lo largo de las clases de la semana que viene, sobre todo en la tercera clase, en la clase número 3, que es el martes, vamos a hablar con más detalle y más profundidad en todo esto y vamos a ver cómo de verdad se puede ir aplicando, trasladando todo esto a una práctica concreta, a tu práctica real del día a día. Si tienes paciencia y vas viendo las clases, va a ir todo genial. Además, lo bueno de dejar el espacio que estamos dejando estos días es poder resolver tus dudas como estamos haciendo ahora, poder darte margen a que practiques y en tu práctica vayas poniendo esta atención y estos conocimientos a prueba en práctica, al fin y al cabo, que si no, pues no funciona. Si te doy todo esto en un día, lo puedo hacer, pero no te da tiempo de practicarlo, tiene poco sentido. Así que aprovecha estas 2 semanas de training. Es una oportunidad que es la caña, ¿vale? Esto no te lo encuentras en ningún sitio y a ver, te puedes sacar un montón de partidos. Si lo que hemos hablado ahora, lo que hemos hablado hasta ahora te ha servido, cuando empecemos a meternos en chicha y en materia, a partir de mañana vas a flipar. Así que espero que lo podáis aprovechar, espero que os esté gustando. Espero que sigáis con ganas y con implicación, que yo os he explicado varias veces por qué es esto de la implicación. Y siempre hay alguien que no lo entiende, ¿vale? Siempre hay que me lo vuelva a preguntar justo al día siguiente. Así que tenedlo en cuenta, es importante, ¿vale? Es importante, de verdad, es muy importante. La mayoría de personas piensa que para aprender cosas nuevas necesitas estar durante muchísimas horas, hacer un esfuerzo grande, sufrir y eso traerá consecuencias positivas. Y por lo general trae consecuencias negativas cuando asocias un esfuerzo y un sufrimiento o un sacrificio a un aprendizaje que en realidad es para sentirte mejor. Así que participa, tómatelo con calma, no necesitas más que las tareas que estamos haciendo, no necesitas más que luego hacer tu práctica cotidiana de yoga y con eso te aseguro que te sobra. Así que mañana nos vemos en la segunda clase, habrá una tarea también debajo del vídeo para hacer, ¿vale? Igual que en la primera, habrá una tarea diferente, una nueva tarea, es importante que la hagamos y a partir de ahí seguramente surjan muchas dudas, así que os contaremos cuándo podremos hacer una sesión de preguntas y respuestas sobre el tema de los mitos, ¿vale? Nos vemos mañana, bueno, nos vamos yendo por aquí, nos vemos mañana a las 9 de la mañana, a primera hora, con la clase abierta. Bueno, cuando puedas verla, la abrimos mañana, ¿ok?
Familia, un abrazo muy grande. Mayalen, muchas gracias por el ratito. Sé A ti. que vas con poco tiempo y te he retenido aquí. Así que, Ahora voy familia, picando. un Muchas beso gracias. grande. Chao, chao. Chao, chao.